Cada gesto de apoyo es una semilla de amor que permite que la palabra de Dios llegue cada día a más familias. Gracias por caminar junto a nosotros en esta hermosa misión de evangelizar. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santiago Apóstol. Santiago es presentado en los Evangelios como el hermano de Juan. Junto a él y a Pedro aparecen momentos importantes de la vida de Jesús, como la transfiguración y la agonía de Getsemaní. Fue el primer apóstol que recibió la palma del martirio, ya que fue decapitado por Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía hoy en esta fiesta en que recordamos a Santiago Apóstol, uno de los primeros seguidores del Señor, hijo de Zebedeo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su martirio y defiéndela con su valiosa protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y es en ustedes la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias
para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, le respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. Pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes los ha destinado el Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué espectacular esta lectura, ¿verdad? Hoy, en este día en que celebramos esta fiesta, ¿verdad?, de Santiago. Esta lectura, queridos amigos, que estamos tomando desde San Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. Recuerden, aquí dice que se acerca esta mamá, la mamá luego que se acerca. Pero ustedes tienen que saber que cuando se habla de madre en la Biblia, se está refiriendo en realidad a Javá. A Javá es Eva, Eva quiere decir humanidad, ¿entienden? O sea que cuando nos habla de madre, ahí tienes a tu madre.
Hay muchos pasajes, ¿verdad? Y sobre todo los evangelios cuando utilizan la palabra madre. La madre de Jesús estaba allí, es decir, la humanidad, queridos amigos. Jesús que es humano, Jesús que se hace hombre. O sea, todo lo que significa la maternidad significa para nosotros nuestra propia humanidad. Recuérdate que vos viniste del polvo, al polvo, humanidad. Bueno, entonces aquí es la madre de los hijos de Zebedeo, son los que vienen aquí, queridos amigos, a pedirle a Jesús un puestito. Ya no hace falta explicar mucho lo que es ir a pedir un puestito al tendotá, al amigo, al que está al frente de una institución. Ya me da planillero, ahí a la derecha y el otro a la izquierda. Ya la espectacular. Bueno, pero es la madre. O sea, quiere decir que es la humanidad, es nuestra humanidad, es nuestra debilidad, la que siempre está detrás de estas cositas. En vez de que lleva y prepara poner con todas las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado para ya producir ya lleva ya pope y poner ya de comunidad ya cambusea lleva de nuestra sociedad. Entonces, viene aquí junto con sus hijos y se postra. Ahí pone terminología, vea. Porque el postrarse muchas veces, bueno, aquí significa adoración, ¿verdad? Ante Jesús, es decir, el que tiene el poder. Pero también podemos mirar, peña de ella, pues, ya ne tindiga lleva, vea que dice, ya ñemos lamero y no bebe, hoy coña de la chupameya y no bebe, lleva, ya sungua, bebe y no lleva, pero ante el que tiene el poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque humanamente Jesús enseguida le pregunta, ¿qué quieres, Moisés? ¿Qué quieres? ¿Por qué todo esto? Y ahí entonces ya le dice desde su humanidad, ¿verdad? Esta mujer, la humanidad. Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo soy ministro de Economía, ministro de Pesca, entonces, Jesús le dice, no, ustedes no saben lo que están viendo. Si era otro, le va a decir, sí, acá, uno ya, adelante, allá. Voy acá, uno pagata la pende puestitona, y vamos a subir otro hinacuri. Pero Jesús le dice, esperen un poquitito, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el cáliz que yo beberé? Es decir, ustedes son capaces verdaderamente vender verdaderamente por el pueblo, por la gente. Ustedes son capaces de ir adelante y entregar su propia vida por los demás. ¿Beberán? Sí, que podemos, sí, ellos eran famosos, sí, vamos a hacer todo, ya estamos curas, todo lo que yo quiero. Y entonces Jesús le dice, bueno, está bien, bueno, vamos a reflexionar un poco. Ustedes beberán mi cáliz, me van a acompañar, pero les voy a decir una cosita. Lo que es sentarse a mi derecha y lo que es sentarse a mi izquierda, dice, no me toca a mí concederlo. La meta B. Porque estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Ya va y debo la demanda. No. Porque yo tengo otra manera de pensar. La vende partido, ¿cuál la vende mojitas y nada? Sino que estos dos puestos o estos puestos que yo les doy está destinado ya por mi Padre. Y entonces, aquí hace como un paréntesis, ¿verdad? Porque nos quiere mostrar, dice, lo que sucede cuando nosotros somos egoístas y buscamos solamente para nosotros las cosas. Los otros 10 enseguida se indignaron contra estos dos. ¿Por qué? Porque caen a los dos mejores puestos. Ahora vio para No, ahí me voy, ¿entienden? Y entonces, ante esta situación, Jesús le dice, y aquí está donde nos dice bien concretamente, los jefes de las naciones dominan sobre ustedes y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entonces les hacen sentir, o sea, ellos hacen lo que quieren y le ponen a quien quieren, ¿verdad? Que le traiga su maletita, que le traiga esto y que aquello. Bueno, entre ustedes, queridos amigos, no debe ser así. Al contrario, el que se quiere poner aquí a mi derecha y a mi izquierda, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Queridos amigos, esta es la palabra clave entonces. O sea, estos puestos
Dios lo tiene reservado para quién, queridos hermanos. Y solamente Dios es el que sabe. Para aquellos que no se quieren enriquecer ilícitamente pidiendo los famosos coimas, ¿verdad? Y eso en todas partes hay, queridos hermanos. Entonces yo te iba a poner allá como jefe, ahí para luchar contra tal cosa, pero, teniendo por aquí, tanto por ciento o guanabe, o ya repartían. Hay ciertas cosas entonces que tienen que circular entre nosotros. Pecado mortal, pecado. Y mortal quiere decir que te condenas para el infierno, upea dice. Así que ya ando por aquí, porque coña de esta vez te y la bella va la pecado mortal ya comete ahí. Así que, querido hermano, es importantísimo entender y saber lo que el Señor nos dice. Esto es el pecado mortal. Y cada uno tiene que saber en qué situación se mete. No hay tutía para el Evangelio. Yo no sé cómo es que nosotros no entendemos y no queremos entender y seguimos siempre en lo mismo. A pesar de que decimos, no, soy cristiano absoluto. No, no es cristiano porque ne entendéis o ne entendéis, que es mejor, ne entendéis. Quiere decir que queremos continuar en nuestros pecados. Y como dice Jesús, qué generación de cabeza dura. Vayan a entender este es mi Evangelio. Y por eso dice, el que quiera ser grande, el que quiera verdaderamente ponerse aquí, al lado del Rey, porque es Jesús, el Mesías, el ungido, el Rey, verdaderamente, entonces que se haga servidor de los demás, que se haga servidor. Y entonces hagan como el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, que no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por una multitud. Queridos amigos, qué evangelio más duro, qué evangelio más difícil, pero les tengo que ser sincero. Este es el evangelio de Jesucristo. Esto, queridos amigos, no es hablar de política. Esto es hablar del evangelio de Jesucristo. Esto es hablar de Dios. Así que ya tenemos que ser humildes, reconocer como esta madre humanidad que tenemos estos pecados, que deseamos los primeros puestos, que queremos aprovecharnos de las cosas. El que quiera verdaderamente estar aquí a mi lado, que lo tiene reservado el Padre, es porque verdaderamente se hace servidor de sus hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que difunda semillas de concordia, esperanza y paz entre los hombres, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que tengan la paciencia y la capacidad de discernir en todos los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que encuentren caminos de solución a todos los conflictos sociales y a las crisis económicas, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en
en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión del apóstol Santiago, purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra mamita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha
tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos enséñame a Dios. De tus manos